Voy a decir algo que probablemente le va a valer a muchos jugadores de Dofus Touch. Sí, así que me tomé la tarea de reunir a cuatro expertos de la materia para que nos explique una lista del tier list de PVM. A la actualidad, claro, porque una cosa, chicos, es que algo te guste una clase y otra es muy distinta que realmente sirva para avanzar rápido, hacer camas, farmear más morras o jugar solo sin sufrir. Y claro, y después de una larga pelea de más de 3 horas, dijimos, este es el ranking definitivo. La experiencia recolectada de jugadores de más de 8 años de experiencia y un montón también de contenido de la comunidad. Así que se hizo este tier list entre comillas definitivo porque todo varía según también las actualizaciones. Así que muchachos, sin más preámbulos, comencemos con este video. Bueno, indiscutiblemente el rey del PBM. Super bufiado, no es casualidad. Controla distancia absoluta en todos los mapas son enormes y la mayoría de los mods solo pegan a melee. El Okra pega desde la otra punta del mapa mientras que los mods caminan hacia él. Las balizas son los muros vivos y los mods, pues no sé si la IA que está incorporada a los mods son tan sencilla que pones una baliza y ellos se van para allá. El daño en masa con la flecha explosiva, limpia grupos de 1 o 2 turnos, el farmea súper rápido. También hay que aclarar que el retiro del PM mantiene los mos lejos indefinidamente. Otra cosa es que se desinfla el nivel 200 en el game, pierde algo de potencia versus los otros, pero para el 80% del recorrido de 1 a 180 es la clase más eficiente. La vía elemental recomendada para el inicio es la inteligencia. Flamígeras, flecha explosiva, limpieza explosiva, mejor dicho, masiva. Para el mid-game, flecha punitiva, hace daño brutal. Y agilidad para estabilizar ya el daño. El único defecto es que es demasiado fácil. No aprendes mecánicas complejas en el juego porque nunca te ves obligado a usarlas. Interesante la verdad. Vamos a colocar el siguiente y quiero que explique la siguiente persona el por qué. Bueno, muchas gracias. Para mí, la siguiente es el Scrum, es el rey del solotaje, o sea, literal, para mí hay que estar por encima de lo que ha hecho. Y yo creo que muchos coincidirán, porque es que el Scrum puede hacer cosas que ninguna otra clase puede hacerla. O sea, la invisibilidad está demasiado rota. O sea, los mods quedan literalmente parados, caminan hacia atrás, quedan perdidísimos. El doble controlable, o sea, es una invocación con un turno de juego, pero es que es prioritaria sobre todas las inputs porque te permite tanquear, bloquear líneas de vista, posicionar mods sin exponerte, o sea, es una locura. Bueno, para mí es el que guanchotea a los jefes de mazmorra, o sea, donde otras clases de verdad necesitan grupo, pues para cierto voz el Scran lo haces con paciencia, o sea, el daño del Scran, esto, voy a llegar a superar los 4000, o sea, por turnos sin necesidad de estar en una línea de visión. La vía elemental que yo recomiendo es la de fuerza. Para el solotaje, las trampas, más redes, de esto, más del daño de veneno. La agilidad es por utilidad. El doble plaguea mejor y más movilidad. Inteligencia para los carruseles con combo con fuerza. El defecto es que inicia muy lento, o sea, el inicio es muy lento, pero ya después despega a nivel 80, eso es una máquina, eso no lo detiene nadie. Bueno, muchas gracias, Heider. Y ahora la siguiente persona quiero que explique el por qué la Niritza. Bueno, la Niritza es el amigo que todos necesitamos, o sea, literal. Eh, sí o sí está en el top ese y yo también creo que muchos opinan lo mismo por la sencilla razón de que nunca va a faltar en un grupo. O sea, no conozco a ninguno de un grupo que le diga no una Niritza. Es algo que es fundamental, o sea, pega mucho a distancia. La Niritza actual no solo te curas, tiene daños decentes a distancia, que es el meta del PVN. Se cura sola, hace vidas, curas, no gasta en consumibles. Eso en cama, esto ahorra mucho, da PA, el estado estimulado es el buff más buscado del juego, haces de todo para que el team rinda.
Y no solo eso, el conejo ahora da PA, potencia, retira PM, es una herramienta táctica. La área recomendada es agilidad para jugar solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empuja, buena movilidad, curas con frascos, inteligencia para jugar en grupo, curas máximas y lo más solicitado. Y suerte si quieres melee, más curas. Pega duro cuerpo a cuerpo y mientras tanto te vas regenerando. El defecto es la falta de movilidad. Sin el conejo en combates donde necesitas moverte mucho, sufres. Pero aún así, es súper meta. Excelente. Entonces en este tot ahora vamos a posicionar al Feca. Explícanos el por qué. Bueno, el Feca es sencillo, pega, escuda y corre. Aguas absolutamente en PvM. Pega durísimo a distancia, brutal, o sea, empujes de enemigos en buque, los mobs no te tocan. Los glifos es para farmear rápido, limpia mapas de mobs sin estrés. Escudo más muralla y más la tregua. Cuando algo se te acerca, tienes 1000 herramientas para sobrevivir. Es muy bueno. Aparte de eso, te da inmunidad, te hace invulnerable un turno, salva vidas en bosses. El defecto, los escudos no solo son suficientes en game, necesitas más daño para compensar. En el elemento, bueno, el agua, alcance más empuje, más daño a distancia, fuerza para farmeo con glifos. Es una locura ese feca. Bueno, gracias Aleja. Aquí yo dije, uy, ¿y mi Osamoa qué? Y no, le damos la bienvenida al Panda, así que explícanos el por qué. El pandita, bueno, está aquí prácticamente por ser el posicionador. O sea, es muy bueno, es muy indispensable en los grupos. ¿Por qué? Porque porta, lanza, mueve alias, enemigos a voluntad. El solotaje solo usas para para tanquear y lanzar mod donde quieras. El daño de zona a larga distancia, o sea, con la suerte, las olas se manejan, pegan fuerte y bueno, relativamente lejos. Es un tanque gratis, sosteniendo de zona sin depender de nadie. El defecto es que el inicio del juego es demasiado lento, sus daños no son para nada exagerados al principio y en la vida de tierra peca a corto alcance. Uy, demasiado. Lo que más les recomendaría es la suerte, alcance, más daño decente, más comodidad, agilidad también viable. Bueno. Aquí le damos la bienvenida que va a explicar dos clases y ya la conoce mucho en el canal. Samira, explícanos por qué estas dos clases a continuación. Una por una, claro. Bueno, para mí, el timador, el daño más alto del juego, yo creo que los que lo saben utilizar me harán entender. Solo si lo dejas preparar. Tiene potencial de daño churro. Un burro de bombas. Es bien armado hasta los dientes. Puede matar a un boss solo. Lo que pasa es que es algo difícil de utilizar, ¿sí? Y a veces puede ser un arma de doble filo porque también te pueden suicidar. Para el caso del PvM, pues sí te ayuda mucho porque los mobs suelen caminar hacia las bombas y prácticamente ahí se autodestruyen. Defecto grande. Bueno, los bichos también te destruyen las bombas antes de cargarlas. Necesitas jugar al gato y al ratón prácticamente es esconderlas detrás de obstáculos y atraerlos. O sea, en el momento justo. Es un cálculo muy de margen de error. No es para principiantes. O sea, está aquí solo por los que saben utilizar, pero los que son nuevos, eso es un tier bien bajo. Es para, o sea, tu segundo o tercer personaje, no es para tu primero. O sea, si es tu primero, tienes que dedicarle tiempo. Lo mejor y lo que recomendaría es la vida de inteligencia, muros de bomba de fuego. Es una locura. Y los de aire, pues las que ya conocen, es una bomba de viento que retira PM. Son unos combos que sí o sí deben caer. Bueno. El Saria, el limpiador de los mapas. Esto es una realidad. Con sus infecciones, daño masivo en la zona, se infecta a los mobs y el daño se propaga sin importar dónde esté el mapa. Se limpia a los grupos enteros, pero de una forma pasiva. Los ampobes ayudan mucho porque rompen a hacer líneas de visión, como las balistas de los ocras. Pero pues, en este caso es
mucho mejor. ¿Por qué? Porque los Adidas tienen muñecas controlables, la hinchables que cura y da PM, la otra traban, pega el retiro de PM, más los venenos, mantiene distancia y hace daño pasivo. El defecto, muy lento. Sus turnos son largos por las invocaciones. En un grupo te pueden hacer hasta el feo y me ha pasado. Porque es que estorbas y verdad son muchos turnos. O sea, con tu muñeca necesitas los ítems de invocación que son caros y difíciles de revender también. La vida que recomiendo es la de fuerza. O sea, más daño en zona, viento envenenado para farmeo, inteligencia también es muy buena. Y lo recomiendo si ya sería su segundo personaje. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, gracias por esa información. Y ahora vamos por uno de los amados, el Yop con Defenses, el Yopuka. El Job es uno de los más queridos, pero pega como loco y se expone mucho. Es daño bruto bestial. Yo creo, no creo, es el segundo mayor daño del juego después del timador. La ira del Diop es un hechizo icónico que destruye. Refortante, reciente, que le dio un alcance, que ya tiene hechizos de media distancia con alcances modificables. Ya no es como antes, que era 100% melee. Ahora es vida más vitalidad, ahora aguanta más que antes, es súper intuitivo, no necesitas ser un genio táctico, entras, pegas fuerte y sales. Pero sí tiene un defecto y sigue siendo predominante en melee. En mapas grandes contra los mods que pegan duro de cerca, sufres a alto nivel. O sea, literal, no tiene control de mapas como los Okra o los Fecas. La vida que más se recomienda es la de fuerza. Los sets son más baratos, potentes, ira devastadora, agilidad a buena distancia, o sea, en el área, cualquiera funciona realmente. No pierden nada con intentarlo. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos con el Sacro. El Sacrorito. Eso es un titán, la verdad, pero es algo que se pincha y ahí quedó. Eso para mí es como un globo. El inicio del juego es espectacular, del 1 al 100 o 120 hasta para ahí. Es probablemente la clase más fácil por el simple hecho de la desilusión. Te curas la mitad de lo que pegas. Metes a Sackfin medio un grupo y sales con el 100% de vida. Pasiva de daño creciente, mientras más te pegan, más fuerte pegas, o sea, es una locura. El defecto crítico, y es verdad que a partir del nivel 150 los mobs pegan tan duro que ya no puedes ni tanquear de forma melee. El saque es 95% melee, perdió su rol de tanque puro porque ya no subes vitalidad como antes, ahora subes elementos. Para mí eso es como cuando uno va corriendo un maratón, pero después llega el sufrimiento final. O sea, la vía mejor es la de suerte, o sea, disolución más robo de vida masivo. La fuerza también es buena. Agilidad es mala en la mayoría de sus franjas, la verdad. O sea, si quieren disfrutar del juego, suerte. Y si quieren otra vía alterna, fuerza. Nada más. Bueno, muchas gracias, Henry. Y la verdad, si han llegado hasta este punto es porque les ha gustado el contenido. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y también para decirles de que ya se cerró las votaciones en la comunidad de YouTube. Ahí pueden votar. Y esta semana estaremos arrojando el contenido más votado. Gracias de verdad por la participación. Creo que fueron más de 30. Y sin más preámbulos, sigamos con esto, que esto está interesante. En este top siguiente vamos a posicionar a lo que vendría siendo el gato. Y bueno, la respectiva persona también quiero que explique pues el porqué del gato, ¿cierto? Entonces vamos para ello, muchachos. El Michi del Surcarat. Versátil de verdad, pero eso es como un casino andante. La percepción es el buff del equipo, o sea, te da una potencia en masa. Todos quieren un gaticuesta para probar a ver si sea una vez. La suerte del Surcarat es el hechizo más prácticamente Blitz
de voces. Corta, pelea rápido. Pega bien a cualquier distancia, o sea, de verdad. Y no es sola puramente melee, ni puramente distancia, se cura decente. Tiene hechizos de bol de vida, más hechizos de cura. El defecto. Y esto es lo que va a tirar es un facto. Sí o sí depende de críticos. Si la suerte no está contigo hoy, nada, el combate se te va cuesta arriba. ¿Por qué? Porque no tiene ningún hechizo fuera de lo común como la ira del bio o la invisibilidad. La vía mejor es la de suerte, totalmente a distancia, excelente para las dungeons. Fuerza, buen daño, cara o cruz a distancia. Y ahí paré de contar. Si lo quieres disfrutar de verdad en dungeons, mi recomendación es la suerte. Bueno, muchas gracias. A continuación van a explicar lo que vendría siendo el Sobal y el Anutrof. Entonces, dale, maestro. Bueno, aquí viene el querido Sobal. La verdad, escudos que dan hasta fastidio. Son absurdos, la verdad. Te permite tanquear un montón, o sea, vas con escudos y parece que no te pasa nada. Daño fuerte es en fuerza, pega muchísimo, da PM, se acumula con el PA del estado estimulado, compañero codiciado. Para mí es uno de los top 3 win rate en Coliseo. En PvP es un monstruo, pero en este caso es PvM. Pues su defecto es que pura corta distancia en PvM. Los mapas son tan grandes y los mobs pegan tan duro que de cerca, sin un curandero a su lado, se nos va el compañero. Su vía más, de verdad, más icónica es el elemento de fuerza. Mucho daño, más daño de verdad. Agilidad sería bueno, pero para inicios. ¿Por qué? Porque aguantas a melee con escudos y ya. Pero en su mayoría, es que yo creo que el 99% va a ser puro Sobal de fuerza. Llegó el viejito verde, el viejo que amamos, el Anutrof. Retiro el PM, deja a los jefes de mazmorras anclados al suelo, o sea, los ametralletas desde lejos. Mochila, absorbe daños, la cura deshechiza. La reforma le dio daño. Ya no es solo una muela ahí de soporte, ahora pega muchísimo y para los PvP es una locura. Y hasta en PvM, pero bueno, tiene algo como tipo mini ocra. Bueno alcance, bueno para trabar, la verdad. El defecto es que perdió la retirada anticipada, su hechizo estrella, ya no es tan rompedor como antes. Y la vida elemental que recomiendo es suerte, el mejor alcance de hechizo a distancia. Fuerza también pega bien, pero más de melee. Bueno, el siguiente es el que es llamado el streamer, el mandón. Bueno, soy streamer de nacimiento, pero algo que sí es de verdad es que es uno de los más caros del juego. Su versatilidad es muy buena, o sea, si te pones a pensar, tiene torretas que curan, que pegan, que empujan. Tienes daño en empuje demasiado top, o sea, muy top de hecho. Muy alta supervivencia. Es su defecto, es el personaje, o sea, uno de los más caros en el juego, o sea, aunque sea solo monoelemental, necesita subir casi todos los hechizos, porque los utilitarios están ligados a ramas elementales. Con pocas camas juegas un personaje medio, no desbloquea su potencial como hay que ser real hasta tener buenas camas, la verdad, y una will multielemental. Pero también tiene sus cosas tan malas, o sea, los mods de Stuinian son muy rápidos, son ya muy frágiles a nivel alto. Para el inicio del juego es una locura. La vía elemental que yo recomiendo es la de fuerza, más fácil, sed más baratos para empezar, y el multielemental cuando tengas camas como para reírte, la verdad. No, mentira, después de unos 20, 30, 40 millones ya comienzas a ver un poquito el potencial. Bueno, yo como main de Stellar de más de 8 años, es una complejidad que te quema la cabeza si eres nuevo usándolo.
Tiene una cosa absurda que da PA, que teletransporta, retira PA, tiene buenos DPS de zona y se cura, como dicen, no es el caballo, es el jinete, es una bestia. Su defecto es difícil de usar, de verdad, muy difícil si no lo sabes usar al principio. Necesitas prácticamente haber conocido un poco más de los demás personajes para entrenar esa memoria muscular. Es de los pocos, de verdad, que en segundos de turno mal jugado te come. Y esto es de verdad, o sea, un Celor mal jugado es lo peor que cualquier otra clase de jugada, o sea, me pasó, yo cuando inicié con el Celor, yo dije, uy, no, ¿qué me cree? Es lento para la level porque cada turno requiere de muchos hechizos, o sea, prepararse. Y a veces los turnos se ven largos y lentos, o sea, es desgastante mentalmente, pero para pues es una locura. Problemas con el tackle, con el pesante, algunos mobs te impiden teletransportar y la vía elemental que recomiendo es agua agilidad, más sencilla, buen retaí, más daño, inteligencia, curas más daños, no, es una locura. Bueno, y el Osa, el jefe final. Pensé que iba a estar un ton más alto, pero la verdad me hicieron caer en cuenta muchas cosas y sí, el Osamu es lento y estigmatizado. El inicio es amable, las invocaciones tanquean por ti, pegan decente. La verdad no necesitas de mucha habilidad, no la he sentido hasta por el momento. Se puede solear bastante contenido con una o dos invocaciones bien usadas. Pasas mucho solo, únicamente rindes en el coliseo con un set relativamente malo, puedes dar sorpresas. O sea, mata a jugadores bien equipados porque lo he visto, ¿sí? El defecto es que es lento en sus combates, son muy largos con las invocaciones. A veces puede tardar 5 a 6 turnos, mientras que otro jugador es 2 turnos. Defecto 2 estima. Mucha gente cree que los Samoa sigue siendo basura en el PvM y ya no es de verdad. Pues lo he visto y no. Y le hacen el feo a veces para los grupitos. Y su defecto 3 que debe sacrificar sí o sí invocaciones para desbloquear efectos en hechizos. O sea, porque se pierden muchos turnos. No sé si me entiende, pero bueno, piénsenlo, analícenlo. La vía elemental, la inteligencia, invocaciones con más alcance, no se mueren tan rápido y la verdad es lo meta. Y bueno muchachos, de verdad gracias por haber llegado hasta acá. Espero que sigan disfrutando del mejor contenido y nos vemos próximamente esta semana para el contenido que fue más votado.